Buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Esta semana se cumple el aniversario, 5 años de la tragedia de Ayotzinapa, y aquí en Debate 22 este día martes quisimos abordar este tema particularmente con la familia de Julio César Mondragón, una de las víctimas de esta terrible tragedia para el país. Le agradecemos muchísimo que esté Lenin Mondragón, su hermano. Buenas noches, Lenin. Buenas noches. Y Cuitláhuac Mondragón Fontes, tío de Julio César Mondragón. Cuitláhuac, buenas noches. Gracias a los dos por estar aquí. Nos enfocamos particularmente en el caso de Julio César Mondragón. En el canal habrá algunas otras cosas donde se toquen los demás temas, pero los conozco a ustedes hace algunos años, he tenido la oportunidad de platicar con ustedes, y para empezar me gustaría, Lenin, que nos platicaras qué ha pasado durante todos estos años como familia, con la ausencia y de la manera como se dio la ausencia, la muerte de Julio César. ¿Cómo se vive día a día? ¿Es más difícil cuando pasa más el tiempo y no hay ni siquiera respuestas? Sí, pues, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues agradecer, pues, en primer punto, pues, la cordial invitación. Gracias por recibirnos, pues, en este espacio para nuevamente la difusión de los sucesos que acontecieron el día 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Pues miren, el caso particular de mi hermano, Julio César Mondragón Fontes, pues bueno, ya en estas fechas, escasos días, estamos a punto de que se cumplan cinco años, donde bueno, pues ha sido pues un trayecto, pues un inicio de una lucha, de una búsqueda de la justicia, búsqueda de la verdad también, y que pues bueno, en ese trayecto pues ha sido un poco difícil, en ese entonces pues por parte de un gobierno neoliberal, donde bueno pues tuvimos y fuimos testigos de todas las barreras y trámites burocráticos que bueno que entorpecen pues el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Pues ha sido un proceso muy duro para la familia, porque es algo que no, nunca lo tuvimos por la mente que nos llegara a suceder, ¿no? Pero pues desafortunadamente pues en este México, en este querido México, pues hay muchas situaciones, muchas injusticias que se han desencadenado, desde los años 60, con la guerra sucia, pues muchos acontecimientos, muchas represiones contra los estudiantes, contra organizaciones sociales que se manifiestan a favor de las causas justas del pueblo, pues bueno, donde gobiernos neoliberales pues han defendido pues intereses muy particulares y personales, económicos, y que bueno, pues es la forma de operar y atacar pues estos sectores de sociedad civil organizada, ¿no? Cuitláhuac, Lenin mencionaba hace un momento, han sido 5 años en donde se ha buscado verdad y justicia. ¿Qué se ha encontrado de verdad y qué se ha obtenido de justicia? Una pregunta muy atinada. Sin embargo, bueno, en cuanto a la verdad, nosotros consideramos que pues no hay una verdad, ¿no? Justicia, pues al no haber justicia, pues no hay justicia. Estas palabras tan amplias que de definir, sin embargo, a buen entender de cada individuo, muy difíciles, porque en primer lugar, aparte de esa ausencia que ha habido hasta estos días todavía, en particular del caso de Julio César, pues nosotros, así cuestiones tan precisas, pues no tenemos más que un informe que expide la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre del 2018, con cuestiones que parte diciendo, bueno, en las investigaciones que se realizan en el caso de Julio César, y entonces el auditorio y los mexicanos pensamos que ha sido una investigación como muy profunda, ¿no? Cuando es un simple informe y plan con maña, ahí menciona en la parte de la redacción de este informe, dice, en la cual, o sea, ya dan un hecho, en el cual, pues obviamente, pues los culpables fueron los policías y pues un grupo del crimen organizado. O sea, ya así como
una verdad absoluta, cuando en realidad nosotros únicamente hemos estado con esta Comisión Nacional de Derechos Humanos una sola vez, cuando nos dieron el dictamen de los resultados que se obtuvieron de la exhumación de Julio César. ¿Sí? Entonces, tal como dice el informe, que una investigación y que han estado informándonos, no. Incluso sobre la investigación en esa ocasión no nos informaron nada, solamente haciendo en este caso, vamos a hacer una recapitulación y concretamente, pues sabemos que se exhumó Julio César porque cuando lo ejecutaron, lo desollaron en vida, esa es la realidad. El día 27 de septiembre ya tenemos alguna precisión, por lo menos de eso sí, y decimos que en el acta de defunción aparecía, ¿no? Fue en este caso un homicidio calificado, ¿no? Ocasionado con objeto contundente. Decimos, oye, pero ¿cómo dejaron el cuerpo? No necesitamos ser especialistas para que viéramos que fue brutalmente torturado. Y entonces lo que se hizo, se siguió una serie de trámites burocráticos que nos llevaron a exhumarlo. Y la única ocasión en que la familia Mondragón Fontes ha estado informada por esta Comisión Nacional de Derechos Humanos fue cuando nos dieron el informe de ese dictamen de los resultados de la exhumación de Julio César, no más. Y hablas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también, digamos, se tendría que hablar, y ustedes lo han dicho muchas veces, del gobierno, de los gobiernos federales, ahora dos, porque hemos pasado por dos después de la tragedia, también de los gobiernos locales, y las investigaciones no se acercan todavía ni a la justicia que ustedes merecen, pero tampoco a la verdad que le corresponde saber a un país entero que vive de manera tan trágica, lo que decía Lenin hace un momento, su propia sociedad, su propia realidad, que hemos llegado a un punto en donde esto sucede y lo único que se tiene hasta el momento es una verdad histórica de la que ya nadie cree, ¿no? Ya nadie cree, ya no está contenida, no tiene sustento. Entonces, respecto a estos gobiernos locales y federales, ¿vemos algún avance? Hoy hay otro discurso, pero ¿habría confianza de que entonces sí se va a encontrar cierta verdad o alguna justicia, Lenin? Pues queremos ser optimistas con este nuevo gobierno, con esta nueva política de la Cuarta Transformación. Queremos ser optimistas en pues las respuestas, ¿no? La verdad pues es un derecho de todos los mexicanos que pues sí, como mexicanos pues queremos saber lo que en verdad pasó, ¿no? Lo que en verdad ocurrió. Pues algo que pasó pues en el sexenio anterior, pues donde vimos mucha complicidad de gobiernos tanto federales, estatales y locales, porque bueno, pues hay pues muchas evidencias que sí, bueno, pues apuntan de la complicidad de estos tres niveles de gobierno, particularmente pues en las policías, en las instituciones de seguridad pública, y que bueno, pues se derivó pues esta represión, En el caso particular de mi hermano, en un momento pues quisieron omitirlo. O sea, la tragedia de los 2 estudiantes caídos y los 43 desaparecidos, bueno, pues que entraban en una carpeta. El caso particular de mi hermano, pues estaba separado. O sea, no lo quisieron desde un principio vincular, ¿no? También al caso Ayotzinapa. O sea, que era un caso muy aparte. Donde, bueno, pues ahí, cuando pues se da este suceso, pues lo que pues se emprendió pues es la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad. Lenin, lo que, bueno... Perdón que te interrumpa, vamos a continuar platicando sobre esto y nos gustaría también que nos dijeran qué cosas se tienen claras en el caso de Julio César Mondragón, porque lo que mencionas es muy importante. Hubo muchas filtraciones en donde se hizo hacer ver que el caso de Julio César era parte porque se estaba dando un mensaje y que esto justificaba como que los jóvenes hacían parte de un crimen organizado. Entonces, regresando, vamos a una pausa y regresamos con esto y continúas contándonos, por favor. Gracias.
Continuamos en Debate 22. Hoy nos acompañan familiares de Julio César Mondragón, una de las víctimas de la tragedia de Ayotzinapa, que en 2 días ya se cumplirán 5 años. Y Lenín, tú eres hermano de Julio César Mondragón y nos estabas diciendo de las primeras, digamos que el caso de Julio César estaba aparte, y yo te recordaba también que habían habido muchas filtraciones, incluso con periodistas importantes en ese momento, entre comillas, donde ellos transmitían que Julio César sí era un mensaje y que porque hacía parte del grupo criminal contrario, lo habían dejado y expuesto de la manera como lo expusieron. Eso es no solo fue una mentira, después se comprobó, sino que es volver a lastimarlos a ustedes, ¿no? Sí, así es, pues, así como lo comenta, pues el gobierno mexicano anterior, cuando suceden los acontecimientos de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre, se quiso deslindar de su responsabilidad. En el caso particular de mi hermano, pues todavía con tanta hazaña, pues de la manera de la tortura, todavía criminalizaron la muerte de mi hermano, pues vinculándolo a un grupo delictivo, que por eso, bueno, por eso pues la brutal saña, ¿no? Cosa que, bueno, pues es una vil mentira, donde pues nosotros estuvimos hasta en ese momento pues abiertos a cualquier investigación. Sí. Nosotros somos provenientes de una comunidad que se llama San Miguel Tecomatlán, del municipio de Tenancingo, Estado de México. La comunidad es muy pequeña, todo el mundo nos conoce, todo el mundo nos ubica y sabe a qué nos dedicamos, en qué trabajamos. ¿Dónde viven? Es que todo el mundo los conoce en la Así comunidad. es. Entonces se nos hizo demasiado indignante pues la manera, ¿no? O sea, de criminalizar la muerte de mi hermano, pues por justificar, o sea, la brutal tortura que ejercieron sobre el cuerpo de mi hermano, ¿no? Cuitláhuac, al respecto, ¿qué se sabe y qué tenemos claro durante 5 años con investigaciones mal hechas, pero con un esfuerzo grande de ustedes y por parte también de algunos abogados, pero sobre todo de ustedes, ¿qué se tiene claro en el caso de Julio César Mondragón? Lo que decía, ¿no? Para no divagar, el material oficial, el informe que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues es una reseña así, en donde viene mucha paja, igual que los expedientes que nosotros visitamos con los abogados cuando estaba en Iguala, ¿no? Entonces vemos que, pues, o sea, ahí es donde nos dimos cuenta de una realidad, ¿no? O sea, en las declaraciones, que es el principal método que utilizan aquí en México desde la época de Poncio Pilatos, ¿no? Nada más testigos, habiendo tanta tecnología, ¿cómo es posible, no? Entonces, veíamos que, bueno, ya esta persona que declaró, si estuvo lejísimos de donde pudo, donde está focalizado que fueron los hechos y donde posiblemente pudieron haber sido trasladados los muchachos, en donde fue encontrado el cuerpo de Julio César. Entonces, cosas absurdas, y nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué está pasando? Y aquí hay una cuestión muy importante que debemos de tomar en cuenta como sociedad mexicana. Decíamos en un principio, es que esos jueces, es que los ministerios públicos no saben hacer su trabajo. Ahora tenemos otra perspectiva. Sí saben hacer su trabajo, sabían que si echaban mucha paja a los expedientes, el hecho y el proceso de cómo desdecir, ¿sí?, o cómo desahogar para que esas personas que declararon comprobaran que ellos no tuvieron que ver nada. Entonces, en esa paja sí tenían una utilidad. Claro. Y tenía esa utilidad, llegar a 5 años o más si es posible y no saber prácticamente nada de lo que pasó con el caso de Julio César, igual que con los 43. Y peor aún, la liberación de los detenidos. Casi a punto de cumplir los 5 años, Cuitláhuac se libera un agente, entre ellos el Gil. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Porque es que hay una situación, ¿no?, que decíamos, a nosotros que hemos seguido en estos 5 años hemos aprendido muchísimo, con personas
periodistas con gran autoridad moral, como el caso tuyo, que nos visitaste en la casa, a la misma comunidad. Y entonces esto a nosotros no nos extraña. Desde que surge la mentira histórica, pues ellos tenían que tener un soporte jurídico y ese fue el expediente. Entonces, aquí hay dos cuestiones que no debemos de perder de vista. La primera, ya les quedó claro el caminito. Hacemos un mal proceso, posteriormente decimos que estuvo mal el proceso y liberan a la gente. Y no es el único caso. Sabemos que ahora ya están más preocupados por ver cuál fue el proceso judicial que se siguió para que puedas lograr la libertad. Y cuando en esas cuestiones precisamente hay una tarea pendiente en la Procuración de Justicia en México. Y esto es para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores, para la Suprema Corte de Justicia. Algo está pasando muy cruel en México. ¿Cómo es posible que, bueno, si hubo una tortura, ¿quiénes son los que torturaron a esas personas que estaban detenidas? Y si la tortura es un delito, como dice la Constitución, pues enjuícienlos. Pero eso no significa que las supuestas personas que estaban implicadas son inocentes, por favor. O que importe más la tortura, porque desde la sociedad civil también empezamos a pensar eso. Entonces importa más la tortura a los presuntos delincuentes que la tortura a las víctimas, desaparecidos, o en el caso de Julio César Mondragón, ellos también fueron torturados. Claro. ¿Cuál tortura importa más entonces? En este Las caso, otras personas pues, recuperaron su libertad y están ya los jueces lo están vivos. diciendo, o sea, aquí ya no podemos contestarlo nosotros, ya lo estamos viendo con los jueces, están liberando, pues en este caso, a los presuntos implicados. Quizás por falta de pruebas y la otra, por los procesos que no lo ignoraban. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Que si utilizaban un proceso caduco y lleno de inconsistencias, esas personas quedarían libres. Desde mi punto de vista, soy muy responsable de lo que lo digo. No hay inocencia, porque en México hay mucha capacidad y hay gente que sabe y sabe mucho. Y sabe lo que está haciendo. Sabían que iba a pasar esto. Y bueno, entonces lo que faltaría es voluntad, y entre otras cosas, voluntad política también. Y vamos a ver si vamos a ir a una pausa, pero regresando nos contestan si esa voluntad política la ven. Un poco lo que mencionaba Lenin al inicio. Ya claro volvemos. Que sí, Yula. Gracias por seguir con nosotros en Debate 22. Estamos con los familiares, el tío y el hermano de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, una de las víctimas de esta terrible tragedia. Cuitláhuac, tú nos decías hace un momento, el caso, tenemos la claridad, digamos, como en 4 pasos. ¿Cuáles son? O sea, miren, tan preciso vamos a hacer. Primero, ejecutan a Julio César. Tuvo que pasar un año, noviembre del 2015, para que lo exhumaran. Hasta marzo o febrero, me parece, nos dan el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para decirlo entre dientes, que pues había sido torturado, pero no muy bien convencidos, tuvieron que, pareciera que la PGR era nuestro enemigo cuando exhumaron el cuerpo, y nuestros defensores, obviamente, fue el GIEI y los antropólogos forenses argentinos. No, o sea, qué cosa tan absurda. Entonces, posteriormente a ello, fíjense, el último episodio fue el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018. Y así para este teleauditorio, así se pudiera resumir jurídicamente el caso de Julio César. Obvio, hay muchísima más información de los colectivos, como tú lo dijiste muy atinadamente, de excelentes periodistas que nosotros nos dijeron, oye, pero qué absurdo de lo que están criminalizando a Julio César. Por eso este libro que está aquí es del periodista Javier Valdés Cárdenas, asesinado. Él estuvo allá, igual que tú, con nosotros. Él allá se quedó y nos decía, oye, pero qué poca abuela de estos quién sabe qué. Dice, ¿cómo es posible? Nos dio el modo operandi de el por qué no podía ser el creador intelectual, claro, el crimen organizado. Dice, oye, por favor, pero qué grosería, qué majadería. Y eso es clave en el caso, ¿no? Cuitláhuac, y en estos 4 pasos se tiene claridad de quién fue la persona que torturó a Julio César, quién lo asesinó, si fue policía, si fue policía junto con el crimen organizado.
aunque sabemos claramente que están coludidos, ¿esas claridades están? No hay claro. Por eso están sacando a muchas personas de la cárcel, porque las pruebas no son contundentes. O sea, desde el mismo GIEI, desde el primer informe lo dijo. Obviamente que no había pruebas científicas. Cuestiones absurdas, ¿no? Todo el mundo en Iguala, policía, todo el mundo sabe lo que pasó, el mismo pueblo, y sobre todo nos decía Javier Valdés Cárdenas, es importante citarlo, al que asesinaron, al periodista de Culiacán, porque él nos instruyó demasiado, dice, es que es imposible que ellos hagan esto, dice, yo he convivido con ellos, y ellos son pueblo finalmente, dice, esto es imposible, dice, pero aquí lo que ellos jugaron es un puesto paramilitar, no estamos diciendo que ellos no hayan sido, pero tanto como decir que ellos son los autores intelectuales, decía, por favor, qué babosadas, decía Javier Valdés Cárdenas, que en la gloria esté, y allá nos eche la mano con esta justicia, y yo no. Lenin, hace un momento Cuitláhuac, tu tío, hablaba de la voluntad política porque decía, hay las capacidades para poder hacer una investigación correcta, concluyente y que otorgue algo de justicia a los familiares y también al país. Entonces yo les preguntaba si lo que hacía falta era voluntad política, porque tú hablabas de un gobierno neoliberal, como si la determinación del origen político del gobierno hubiera influido determinantemente sobre la nula investigación o la mentira que se quería contar. Y eso cambia entonces ahora, porque entonces ustedes tendrían que seguir presionando de la misma forma, ¿no? Es decir, la verdad se sigue buscando, sea con un gobierno priista, de Morena, de la 4T o neoliberal. Yo creo que pues hay una gran responsabilidad con todos los funcionarios que cubren un cargo de elección popular. Y pues cada funcionario pues debe de tener cierta preparación, tanto política, ideológica y moral, ¿no? En ese sentido, pues que llegan por la designación del pueblo, entonces en ese sentido pues tienen que trabajar para el pueblo, ¿no? No bajo intereses personales, económicos, no. Se deben de brindar las garantías de todos los mexicanos y que si es verdad que estamos en un Estado de Derecho, ¿no? En un principio, pues en el caso de mi hermano, se solicitaba por parte de la familia Mondragón que se atrajera el caso a un juzgado federal, porque pues el caso estaba pues en un juzgado local, de fuero común. Entonces la petición era que se extrajera a un fuero federal, que fuera de fuero federal, por bueno pues la inseguridad que se vive en la ciudad de Iguala, para la familia del Estado de México trasladarse a Iguala, y pues así como estaban las cosas, pues era muy riesgoso, ¿no? O sea, toda la presión que sentía la familia, ¿no? ¿Y cómo confiar en las autoridades locales después de lo que pasó? Exigir, dar seguimiento, exigir la verdad, exigir justicia, pararnos en la ciudad de Iguala, pues sí, era pues un asunto que pues, era necesario, pero pues también pues necesitábamos medidas cautelares, ¿no? En ese sentido, pues, una vez que se atrae el caso pues, a un juzgado federal, lo mandan intencionalmente, pues, en este caso, al juzgado de Matamoros, Matamoros, Tamaulipas. ¿Eso qué implicó en el caso particular de la familia Mondragón? Que en este caso, pues, si acudir al juzgado local de la ciudad de Iguala a revisar el expediente, pues era un tema de inseguridad, ¿no? Por parte de la familia. Eso que implicó pues llevarlo a un juzgado federal hasta Matamoros, Tamaulipas, pues desgaste también económico, el recurso que bueno pues desafortunadamente no lo tenemos para pues seguir avanzando pues en esta cuestión jurídica, pues que bueno, pues si vamos con un equipo de abogados, pues a revisar, darle continuidad al expediente con la familia, pues estamos hablando pues de un gasto hasta de 50,000 pesos, ¿no? Lenin, déjame preguntarte porque va en concordancia con esto que estás diciendo y se nos está acabando el tiempo. ¿Ya se reunieron con Alejandro Gertz Manero, el fiscal general? No, ¿hay una reunión con autoridades distintas que puedan llevar a cabo una investigación distinta? No.
No, todavía no. Esa va a ser pues una petición que de parte de la familia, que bueno, pues el caso de Julio César pues se traiga directamente a la Fiscalía General de la República, porque bueno, pues ya nos preocupa demasiado de que se esté dando pues sin la libertad pues de presuntos culpables pues de forma inmediata, ¿no? Claro. Cuando pues a lo mejor pueden aportar muchos datos para esclarecer el caso. Aquí lo que ya se va a solicitar, pues así como están las cosas de que los jueces, el modo de trabajar, pues muy inteligentemente pues les está dando su libertad, supuestamente por tortura, y que en un caso como el caso Julio César, que fue una brutal tortura de lesa humanidad, pues que no se dé continuidad a las investigaciones. Sí. O sea, hay un trasfondo, ¿no? Hay un sistema de impartición de justicia que se está pudriendo, ¿no? Solicitamos en este caso, pues que el caso particular de mi hermano pues se pueda traer pues a la Fiscalía General de la República. Y eso es un llamado para el doctor Alejandro Gertz, que ahora encabeza esa fiscalía. Nos queda un minuto, me gustaría, porque ustedes lo mencionaron hace un momento, que nos contaran, Cuitláhuac, y con esto terminaríamos, lo que va a pasar el sábado. Van a recordar a Julio César en su casa, en su comunidad. Pues sí, va a haber una misa en el pueblo San Miguel Tecomatlán a las 11 del día. Va a estar la banda de guerra de Ayotzinapa, la familia y parte del pueblo, ¿no?, que nos está acompañando, y afortunadamente hay gente muy interesada en ello. Algunos estudiantes del pueblo que conocieron a Julio César están súper indignados y van a hacer un documental de una universidad. Dice, es que nosotros somos vecinos, nos indigna que estén hablando eso de Julio y de ustedes porque los conocemos, ¿no? Y en ese sentido hay muchísima información que sería imposible darla, pero por eso está el caso de Julio César Mondragón de Belarmino. Aquí dice quién fue Julio César. Ese documental va a hablar precisamente de estos jóvenes que nos pueden ver, de la vida de Julio César. ¿Quién fue Julio César? Y precisamente cuando decimos que no era el móvil la droga, pues muchos especialistas, y entre ellos Javier Valdés Cárdenas. Está el libro La guerra que nos ocultan, excelentes artículos, entre ellos los tuyos, los de la UNAM, Altavoz, que también ha estado con nosotros transmitiendo la omisión, porque el caso de Julio César parece que fue omisa. Y en ese sentido, bueno, la voluntad política, con esto concluyo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues tenemos esperanza de la familia Mondragón, que lo fuimos a ver a Tenango a unos meses de que pasó esto, de que se nos imparta justicia para nosotros y para todo México. Gracias, Juliana. Muchas gracias a los dos. Lenin, gracias. Cuitláhuac, muchas gracias, y gracias a usted por acompañarnos. Gracias.